nuevamente volvemos a la primera carta de Juan y el nombre que lleva la serie se llama Sabemos que somos de Dios, gracias a Dios por eso. Y llevamos ya hartos meses estudiando la carta, que es muy linda carta, pero al mismo tiempo es una carta difícil de leer. No sé si les pasa el- un testimonio de vida. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, quise leer algún libro de la Biblia y este fue el primero, porque lo encontré más simple, pero la verdad no es nada simple, porque Dios dice que las cosas o son o no son, y es muy tajante. Y en ese sentido a veces es difícil de predicar. Dice muchas cosas que a veces no nos gustaría escuchar, pero que son buenas para nuestro corazón. Y el tema de hoy se llama La voluntad gloriosa de Dios y vamos a estar en el capítulo 5, versículo 18. ¿Sí? Y la foto que puse es un camino que se ve bonito, que va por el bosque, pero si se ven bien al fondo hay como una neblina y no sabemos qué es lo que va a ir más allá, pero siempre más allá está la voluntad del Señor, pero nosotros todavía vemos como con neblina. Y vamos a ver en este versículo que Dios nos va a mostrar, nos va a limpiar esa neblina para ver qué es lo que hay detrás o en el futuro o quizás de hecho en el presente. Pero a veces nosotros pensamos en la voluntad de Dios y la achicamos, ¿no? Y decimos, ojalá la voluntad de Dios sea esto. ¿Y hay otra foto? ¿Sí o no? No, no es malo pedir por vacaciones, ¿sí? Pero a veces queremos que el Señor nos dé esas vacaciones. O, para aquellos que somos más infantiles, dice, me falta completar mi colección de Lego, ¿sí? Sí, con los Stormtroopers ahí, tengo a Darth Vader, lo canjeo, no. Y a veces pedimos cosas que son bastante infantiles. Yo insisto, no hay nada malo en divertirse, el Señor provee eso también, pero los afanes de este mundo, las cosas que ven nuestros ojos, a veces nos tientan más allá de la cuenta y empezamos a pedir porque la voluntad de Dios se parezca harto a mi voluntad y nos engañamos diciendo que mi voluntad se parece harto a la voluntad de Dios y es al revés. Y de alguna manera como que achicamos el concepto de la voluntad de Dios, ¿sí? Y la llevamos a cosas prácticas. ¿Se entiende la idea, no? Señor, yo quiero esto. Me gustaría que, por ejemplo, estoy enfermo, me gustaría sanarme, ¿sí? Supongan que ustedes son Job, les queda 41 capítulos todavía para estar sanos. Dios sabe cuándo, pero nosotros queremos las cosas al tiro porque achicamos la obra que Dios está haciendo en nosotros porque pensamos más en nosotros que en Él. Y la forma de entender cómo pensar en Él está en su palabra. Siempre Dios nos enseña en su palabra y hoy día por medio de Juan nos va a enseñar entonces esta voluntad gloriosa de Él. Versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Suena bonito eso, me gustó. Y esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que si tú eres de Él te guarda de todo. Vamos a ver qué significa de todo, según este versículo. Pero es lindo escuchar esto de parte de Dios, que Él nos guarda. ¿Y qué es lo primero que dice el versículo? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y la pregunta entonces es, ¿eres un hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees en Cristo? ¿Es Él tu Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en Él? Porque Él te lo dio. ¿A quién? A Cristo que vino a este mundo a morir en una cruz. Y hace poquito celebramos Navidad. Ese hecho de que Él vino a este mundo para salvarte de la condenación y perdonar tu pecado. Como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado.
Esa es la tremenda y gloriosa obra de la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, limpios delante de Él, en Cristo. ¿Eres hijo de Dios? Porque si eres hijo de Dios, entonces no deberías pecar. Eso dice el texto, ¿no? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, hijo de Dios, no practica el pecado. ¿Pecas? ¿No pecas? En el capítulo 1, en la carta de Juan, versículo 8, dice, perdón, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, nosotros pecamos. Bueno, entonces, ¿cómo si pecamos? Dice que si somos hijos de Dios, no pecamos. ¿Es eso lo que dice la carta? No, dice, no practicamos el pecado. O sea, no vivimos en el pecado. Vivimos en Cristo a pesar de que en ocasiones pecamos. O sea, no vivimos en el pecado, volvemos al capítulo 5, como forma de vida. Yo no soy conocido por ser mentiroso, ¿sí? Yo no soy conocido por ser un murmurador. Así debería ser un cristiano, un hijo de Dios. Oye, ese hermano sí que es murmurador. Sí, ten cuidado con él. Oh. ¿Por qué soy conocido? Ese es el llamado de la carta de Juan. Y Juan, en toda la carta, nos hace ver todo lo que Dios nos da, que sabemos que somos de Dios, por lo tanto descansamos en todo el poder de Dios y en toda la obra de Dios en nosotros para hacernos vivir una buena vida en comunión con Él y en gozo. Toda la carta está hablando de eso para animarnos entonces a vivir de la manera correcta y salir de lo que no conviene. Dios provee siempre misericordia. Y sabemos que si pecamos, somos hijos de Dios y pecamos, pero no vivimos en pecado. Pero si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo? Si confesamos nuestros pecados delante de Él, si vamos con un corazón arrepentido al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos eso. Pero también sabemos que somos llamados a ser santos, a ser apartados para Dios, a ser de Dios, hijos de Dios, en un camino en que Él nos va a llevar de la mano por medio de la Escritura, dirigidos en el Espíritu Santo, viviendo en comunidad en esta iglesia para ir santificándonos, para ir creciendo más y más a la medida de aquel varón que es perfecto, que es Cristo. Esa es la idea de santificarnos, crecer a la imagen de Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios te salvó, por el cual Dios te hizo su hijo. ¿Pecamos nosotros o no? Ya nos acusó Juan ahí en el 1:8, ¿no? ¿Sí? Si decimos que no pecamos, estamos mintiendo. Sí, nosotros pecamos. Ahora, la pregunta no es esa, sino la pregunta es, ¿vamos a seguir pecando? Esa es la pregunta del versículo 18. O en el fondo, ¿tiene algún valor para ti el pecar? Y puede ser tomado de dos maneras, ¿no? Un valor positivo, me gusta pecar, o un valor negativo, me duele pecar. Y es algo que tienes que resolver en el Señor, en tu corazón. No deberías jugar con estas cosas. En el capítulo 3, versículo 6, Juan nos dice, todo aquel que permanece en Él, todo aquel que está en comunión con Él, no peca o no vive pecando. Esa es la idea. Todo aquel que peca, que vive pecando, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se acuerda que dije que para el Señor las cosas o son blancas o son negros? O eres de Él o no eres de Él. ¿Cómo sabes eso? ¿Estás viviendo en un pecado siempre? ¿Eres conocido por eso? ¿O te duele el pecado? Esa es la gran pregunta. Nosotros estamos acostumbrados a las áreas grises. Es como, sí, pero no es tanto. Sí, es un pecado, pero no es tan fuerte, no es tan preocupante. Yo creo que puedo salir de eso y vamos pintando medio gris lo que para Dios o es blanco o es negro, o es pecado o no es pecado.
y tenemos que ser serios con ese tema porque el costo del pecado es la muerte, ¿o no? Eso dice el Señor en la Escritura. De hecho, el Señor mismo pagó con muerte por nuestros pecados. El costo no es menor que eso. Ahora, hay verdades que nos enseña el Señor que nos ayudan entonces a entender cómo tenemos que vivir. Por ejemplo, si tú eres creyente, tienes comunión con Cristo. Amén, decimos todos, ¿sí? Por lo tanto, Él es lo más valioso en tu vida. ¿Sí o no? Y si Él es lo más valioso en tu vida, entonces no vas a querer buscar nada en este mundo que satisfaga tus necesidades, porque todas están satisfechas en Él, que es el más valioso en tu vida. Siempre, ¿no? Eso lo enseña toda la Biblia. Y si entiendes esa verdad en la práctica de vida día a día, no vas a querer pecar. Gracias, Señor, por tu ayuda. Tenemos otra ayuda. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, te advierte de pecado. Te hace ver, ojo, esos pecados. Da una alarma. De hecho, en el libro de los Hechos, cuando comienza la iglesia, va a decir, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí, no? ¿Tiene el Espíritu Santo? Por lo tanto, el poder de Dios obra en ti, por medio del Espíritu Santo. Y ese es el poder de Dios que te dice, cuidado con el pecado. Y si no oyes su voz, ¿cuánto poder de Dios está obrando en ti? ¿Cuánta ayuda de Dios estás recibiendo o la estás negando? Cuando nos ejercitamos en estas cosas, nos vamos a empezar a alejar de las faltas. No vas a querer pecar. Gracias, Señor, por tu ayuda. Otra más, si Cristo es tu Señor, ¿sabes lo que significa Señor, cierto? ¿Sí? Él es tu rey, Él gobierna tu vida. Eso significa. Y si Él gobierna tu vida, entonces el pecado ya no reina en ti. Gracias, Señor, por tu ayuda. Pablo lo enseña ya en Romanos 6. Podríamos decir que el pecado en mi vida hoy día es más como una visita que viene a veces llega sin avisar, pero no es el dueño de la casa. El dueño es Cristo. O en otras palabras, tú eres esclavo de quien obedeces. ¿Obedeces a Cristo o vas a obedecer al pecado? ¿De quién eres esclavo? Si entiendes que Cristo es tu Señor y vives tu vida según eso, no vas a querer pecar. Gracias, Señor, por tu ayuda. Y este pasaje nos enseña también esta verdad, esta tremenda verdad, la voluntad gloriosa de Dios. ¿Y qué dice el pasaje? Que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, tú y yo, somos guardados por Dios. Dios nos cuida, Él nos protege, Él nos preserva y Él nos limpia. ¿Quién hace eso? Dios, es el poder de Él, no es mi poder. Por lo tanto, tengo que, de acuerdo con esto, reconocer mi debilidad para que el poder de Él se perfeccione en mí. ¿Le suena conocida esa frase, no? Es lo mismo que está diciendo Juan, lo mismo que dijo Pablo allá en Corintios. Y Pablo lo enseña en Filipenses, lo enseña en muchas cartas. En Filipenses va a decir que él estaba persuadido, estaba convencido, absolutamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él te va a cuidar, Él te va a preservar. Pablo sabía eso y vivía de acuerdo con eso. ¿Cuándo escribió esa carta? En la cárcel. ¿Cuánto se quejó por estar en la cárcel? Nada. ¿Y antes qué cosas les pasaron? Muchas y terribles. Y en todas él siempre dependió del Señor porque estaba persuadido de eso, que el que comenzó la buena obra en él era fiel en completarla. Lo mismo que en ti. Pablo no es único en esto. Todos estamos de esa manera en las manos del Señor. Y a Timoteo le va a decir en la segunda carta,
Segunda carta de Timoteo, Pablo de nuevo está en la cárcel, pero ya sabía que iba a morir. ¿Sí? Yo sé que voy a morir. Piensa en eso, tú sabes que vas a morir. ¿Qué es lo que más te importa en ese momento? ¿Que voy a morir? ¿Qué va a hacer de mí? Mira lo que dice Pablo, porque yo sé a quién he creído. ¿Ahora cómo partimos? ¿Eres hijo del Señor? Yo sé quién es Él. Yo conozco su poder. Yo sé que Él me guarda. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es mi depósito? Que Él es mi Señor, que esa es mi fe, que es ahí donde yo vivo. Lo demás no me importa. Todo, absolutamente todo depende de Dios y todo lo que yo tengo viene de Él. Lo único que podría hacer yo por mi cuenta es pecar. ¿Cómo voy a tomar entonces mis decisiones? Todo, absolutamente todo está en Él. Y si se fijan en el versículo, nos quiere recalcar algo más. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios nos guarda. ¿Y qué dice después? Y el maligno no le toca. Está hablando de Satanás. Y muchas veces decimos que estoy en un pecado porque Satanás hizo esto. Satanás me hizo llegar tarde, no sé. Y le echamos la culpa, ¿no? ¿Y qué dice? Que no nos toca. ¿Cómo es eso? ¿Nos toca o no nos toca? Satanás no puede hacernos absolutamente nada salvo que Dios lo permita. Todo depende de Dios, no de Satanás. Y tenemos ejemplos, ¿no? Job, ¿sí? Dios le permitió a Satanás hacer muchas cosas en Job, hacerlo sufrir, solo que no lo mate. Y este tipo de pruebas que nos toca vivir a veces cuando Dios permite que Satanás haga sus actos en nosotros, así como en Job, Dios las usa para enseñarnos a ser humildes. ¿Se acuerda de Pablo que tenía un aguijón en la carne y entendió el tema de mi debilidad? O sea, en su poder se perfecciona en mi debilidad, por lo tanto me gloriaré más en mi debilidad. ¿Cómo le llamaba Pablo al aguijón en la carne? Un mensajero de Satanás. Dios lo permitió. ¿Se acuerdan de Pedro? Jesús mismo le dice, Satanás me pidió permiso para moverte el piso, para zarandearte. Y Satanás lo hizo, ¿no? ¿Y qué hizo Pedro? Resistió hasta el final, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Tal vez lo mismo que Pedro. ¿Y cuál fue el pecado de Pedro? Negar al Señor. Y muchas veces nosotros por preferir el pecado negamos la obra del Señor. Es lo mismo que Pedro. Sin embargo, fue probado y dice que lloró amargamente. Yo trato de imaginarme cómo debe haber estado su corazón cuando entendió su pecado. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Me amas? Pastorea mi rebaño, ¿no? Y lo hizo pastor. Y fue un tremendo pastor. Y él mismo escribe en su primera carta que le iba a estar guardada la corona de gloria. Wow. ¿Te das cuenta cómo Dios usa esas pruebas? ¿Quieres ganar coronas? ¿Quieres ser usado para bendición por Dios? Bueno, vas a ser probado. Por lo tanto, no pidamos que Dios haga nuestra voluntad para que no suframos. No, pidamos que Dios haga su voluntad para que seamos útiles en su mano, para gloria de Él. Esa es la gloriosa voluntad de Dios. Como lo hizo con Pedro. A veces nos va a pasar que hay un texto allá en 1 Corintios 5 que Dios va a usar a Satanás incluso para nuestra muerte. ¿Sí? Que el tal sea entregado a Satanás, su carne, con tal de que su espíritu viva. Fuerte.
¿Y qué vamos a decir a la hora de la muerte? ¿Y por qué Dios es tan malo? ¿Podemos decir eso, no? No. Dios es misericordioso y no permitió que el pecado de un hombre ensuciara y pervirtiera más a la iglesia. Eso es misericordia. El daño que haces pecando puede ser tremendo. Tú no sabes el alcance que puede tener tu pecado. Dios sí. Y te puede cortar. ¿O no? ¿Has pensado alguna vez en eso? No, no, no que Dios te vaya a cortar, sino que el alcance que puede tener el pecado que tú estás cometiendo, ¿cuánto puedes hacer caer al resto? ¿Piensas en el resto o piensas solo en ti? Y la respuesta es pienso solo en mí, porque esa es una definición del pecado, no en el resto. Vemos, por ejemplo, la historia de Absalón cuando se levanta contra su padre David, el rey. ¿Qué hizo Absalón? Estuvo mucho tiempo a la puerta de la ciudad, viendo que todos los que querían ir a ver al rey para hablar con él, tratar algún asunto con el rey, él le decía, no, no, él no te va a pescar, habla conmigo. Y distorsionaba todo, y su pecado envenenaba el corazón de todo aquel que quería ir al rey. ¿Y cómo terminó la historia? La conocemos, ¿no? La murmuración es un pecado terrible. No nos imaginamos el alcance que puede tener, cuánto daño podemos hacerle a otros. Podemos hundirlos en pecado. Pero para nosotros es nada. Ahora, gracias a Dios y por este texto que nos ayuda, y nos ayuda de muchas maneras, como vimos recién, por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de Cristo, por gracia en nosotros, por amor a nosotros, por su misericordia y en justicia. Y estas verdades las vemos desde el principio. Le dije recién, estamos leyendo la Biblia en un año, muchos de nosotros, y ya pasamos por Génesis capítulo 3 y vemos el pecado de Adán, ¿sí? Pecó Adán, ¿sabía Dios que pecó Adán o no? Sabía dónde estaba, sabía qué he hecho, sabía cómo se sabía todo. Dios sabe todo. Conoce perfectamente tu corazón y lo muestra ahí con Adán. Sin embargo, le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque Dios quería que le contestara, Señor, estoy escondido porque pequé. Pero le respondió cualquier cosa. Después le preguntó, así ya como, dime tu pecado. ¿Has comido del fruto del árbol que te dije que no comerías? Y la mujer que me diste, acusando a otro al tiro. Tu pecado no lo dejó ver el arrepentimiento. Y en ese pasaje Dios nos enseña entonces cómo debe ser el trato con nosotros cuando pecamos. Si Dios me ayuda, así como ayudó a Adán a darse cuenta, y me perdona, ¿cuánto me importa un pecado más? Y esto tiene una doble implicancia. Puede que realmente, pensando en toda la obra de Dios en esa cruz dolorosa por causa de mi pecado, yo diga, no quiero pecar. ¿Cómo pecaría yo contra Dios, como dijo José? O, bueno, si Dios me perdona, ¿qué tanto? Y el pecado se empieza a hacer costumbre y me transformo en un pecador empedernido y voy a ser conocido por eso. ¿Qué decía el texto? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, nosotros sabemos quién es Dios, conocemos la cruz, no practica el pecado. Pero si yo tomo eso en nada, voy a ser como un incrédulo. Y no me importa, que es lo peor. Por eso el pasaje anterior decía, recuerda ya en versículo 15, perdón, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho cuando pedimos en su voluntad. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, y ahí estamos, pide por mí, y el Señor me dará vida. Dice eso, ¿no? No, no te enojes con tu hermano porque pecó, ora por él. Hazle ver su pecado, porque el que peca no lo ve. Y nos acostumbramos a tomar en nada la obra de Dios. Y otro error común que hay en nosotros y en la iglesia es cuando nos compadecemos del que sufre porque peca. Lo puse de esa manera, sufre porque peca, porque podríamos haber dicho, nos compadecemos del que peca. No,
Porque este que peca, por causa de su pecado, está mal y está sufriendo. Y nosotros, en vez de hacerle ver el pecado, nos compadecemos del sufrimiento. Oh, pobrecito, yo te voy a ayudar. Y más encima, ese que está en pecado, como sufre, se queja. ¿Es del Señor eso, no? No, porque no tiene gozo. Está apartado totalmente de Dios. Pero nosotros nos compadecemos de ese sufrimiento y tapamos el pecado y no ayudamos al hermano. ¿Dónde está tu amor ahí? Disfrazamos el amor en compasión, pero realmente no estamos amando nada al hermano porque no le estamos haciendo ver cómo puede salir de eso verdaderamente, cómo puede arrepentirse de su pecado. Cuidado con la compasión, cuidado con las emociones. Es que somos súper amigos. Yo lo quiero tanto. Bueno, si lo quieres tanto, hazle ver su pecado. Ojo. Cristo nos enseñó esas verdades también cuando estuvo en la tierra y lo tenemos escrito en los evangelios. ¿Qué dice Gálatas 6, versículos 1 y 2? Yo se los leo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dígale, pucha, qué lata que te sientes mal, ven, yo te voy a invitar a almorzar y conversemos. Dice eso, ¿no? No dice compadécete de él. Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si lo vas a restaurar, ¿lo vas a restaurar de qué? De ese pecado. Por lo tanto, tienes que hacérselo ver. ¿Te das cuenta? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuidado con las emociones. Y mira el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué ley? El amor. ¿Realmente tú quieres a tu hermano? ¿Realmente es tu amigo? ¿Realmente lo amas? Bueno, sobrelleva junto con él la carga. ¿Cuál carga? ¿El que se siente mal? No, su pecado. Restáuralo. Para entender mejor este tema de la situación entre el pecado y la misericordia de Dios en nosotros, vamos a ver una historia que es tan antigua como el pecado mismo. Ya saben dónde está, ¿no? Adán. Adán pecó y ¿cómo solucionó Adán el problema del pecado? De ninguna manera, porque él no puede, así como tampoco nosotros. Dios lo hizo. Esa es la historia. Y dice en el versículo 21 que lo vistió de pieles. Le puso un traje para cubrir lo que tenía que ser cubierto, la vergüenza del pecado. Esa es lo que está mostrando cuando dice, y lo vistió de pieles. Y vemos un pasaje paralelo en Efesios 4, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y nos está diciendo nosotros, ¿cuál es nuestra pasada manera de vivir? En pecados, ¿sí? Nadábamos en pecados, ¿sí? Como nadando en una piscina. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y tenemos otra vez esta idea de las pieles. Sácate ese traje que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué deseos engañosos? Los que todos me dicen, mira, haz esto, te va a ir bien. No. Los deseos engañosos son los míos. Por más que a mí me tienten, soy yo el que tomo la decisión de caer en pecado. No puedo echar la culpa al otro. Cada uno es responsable de su pecado. Ojo con eso. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Lee la escritura. Ve cuál es la voluntad gloriosa de Dios. Está escrita. Empápate de eso. Vive según eso. Y vestíos, y lo dice a continuación, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ponte este traje, estas pieles que le pusieron a Adán. ¿Recuerdas eso, no? Las pieles de Adán es vestirnos nosotros del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, o sea, en esa cruz de Cristo donde Él te llamó a creer en Él, que Él sea tu Señor. Él es tu justicia. Cuando tú estás en Cristo, estás
limpio. Esa es la creación que Él hizo de nosotros. Y santidad de la verdad, termina el versículo. ¿Qué verdad? La que tienes en tu mano, la Biblia, todo lo que Dios enseña respecto a esto. Y toda la Biblia enseña de eso. Si un pecador muere por su pecado, ¿cuánto me importa un pecado más? Es para pensarlo, ¿no? Pero eso es para otros, no para mí, ¿no? Si un pecador muere por su pecado, ¿Dios es malo? ¿Es injusto? No, Dios es justo. Dios debería dejar que todos nosotros muramos por el pecado. Esa es la justicia. Sin embargo, Él nos dio a Cristo en la cruz. Estuve leyendo un comentario del libro de Génesis de David Atkinson y dice lo siguiente. Podemos ver en ellas, hablando de las pieles, un vestido y una protección. Eso es lo que nos da Dios. ¿Qué decía Juan en el versículo? Que Dios nos guarda. Ahí está la protección. Un ser vivo, y sabemos probablemente fue un cordero, ha muerto para que Adán pueda cubrirse. El pecado es cubierto con muerte. En aquel sacrificio no percibimos un indicio del modo en que Dios trata a este mundo que una vida de pie a una nueva vida no es menor. El costo es tremendo. Ahora leemos, volviendo a Génesis, que Dios perdonó a Adán, pero en el capítulo 4 no perdonó a Caín. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué Dios no perdonó a Caín, pero sí a Adán? Y la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué perdonó a Adán? ¿Por qué te perdona a ti? Dios puede no perdonar el pecado y está satisfecho en su justicia. La pregunta no es por qué no perdona, porque eso es justo. La pregunta es por qué lo hace, por qué sí perdona. Él no tiene por qué. Y Él perdona porque decidió amarnos. ¿Te das cuenta del valor de eso, no? Para poner en ti y en mí la voluntad gloriosa de su salvación. Y como si fuera poco, provee todo, absolutamente todo, para nosotros, para llevarnos al arrepentimiento. ¿O no? Absolutamente. Tenemos su Espíritu Santo que nos avisa, tenemos la palabra que nos dice, ojo, vive según esto, no según lo que tú crees. Pero también pone hermanos a nuestro lado para hacernos ver el pecado. ¿Se acuerdan de David y Natán? ¿Sí? David adulteró, mató a Urías y estaba re contento hasta que llegó Natán. Estoy resumiendo el texto, parafraseándolo para hacer ver que en nuestras vidas pasa lo mismo, ¿no? O sea, no es que matemos a alguien, pero estamos re contentos con el pecado. Nos resultó todo. Gracias, Señor, decimos más encima. Sin embargo, va a llegar un hermano y te va a decir, pecaste. ¿Qué es lo que hizo Natán con David? Y leemos, por ejemplo, en el Salmo 51, cómo estaba el corazón de David cuando se dio cuenta de su pecado. ¿Cómo está tu corazón con tu pecado? En el caso de Caín, ¿se acuerda que Abel llevó la ofrenda? Caín llevó su ofrenda, pero Caín eligió lo que pilló por ahí y dice el texto que no miró con agrado Dios su ofrenda, pero tampoco miró con agrado a Caín, porque él fue a presentar una ofrenda así como, ay Dios, así como, el domingo, si hago en la iglesia, no importa que llegue tarde, ¿sí? Así llegó. Y no es el corazón con el que hay que ir al Señor. No hay temor de Dios ahí. Eso fue lo que veo el Señor en Caín. Pero ¿qué hizo Dios? Fíjate la misericordia. Le dijo, ¿por qué estás así, Caín? ¿Por qué tu semblante ha demudado? ¿Por qué estás enojado? El pecado llama a tu puerta y se quiere enseñorear de ti, pero tú no lo dejes.
Dios se lo está diciendo, pero él no escuchó y siguió más allá y siguió pecando. Dios siempre muestra su misericordia y quiere que lo miremos a Él. Eso estaba haciendo con Caín. Mírame a mí. Ten cuidado con el pecado. No vas a poder luchar con el pecado. Mírame a mí. Es mi poder, no es el tuyo. Y entendemos entonces que la palabra de Dios es clave. La palabra de Dios que le dijo a Caín, si hubiese entendido, si hubiese obedecido, no hubiese pecado. La palabra de Dios que te dice a ti y a mí, si la obedecemos, no vamos a pecar. Es lo mismo. Y lo vemos también en la tentación a Jesús. ¿Sí? Viene Satanás, lo tienta y Jesús dice, escrito está. Y a veces pensamos que es como un amuleto, ¿ah? Si vienen a tentar y digo, no, escrito está y tiramos un versículo y con eso estoy. No, 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 no se trata de decir un versículo, se trata de obedecerlo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Comió? No, obedeció la palabra, la de Dios. No es citar el versículo, es hacerlo. Eso enseña Cristo mismo en esa tentación. No es solo saberla, sino someterse a la palabra de Dios. Me gusta esa palabra, someterse, porque nos cuesta. Te sometes o te sometes a la palabra de Dios o te sometes al pecado, elige. ¿Crees que puedes no pecar? Yo prefiero pensar que no, que sí puedo pecar. Reconocer mi debilidad y quiero que tú pienses lo mismo. Por eso Juan nos dice ese versículo. Lo más probable es que peques, pero Dios te quiere guardar. O sea, tienes que depender de la voluntad gloriosa de Dios. La forma de hacer eso es reconocer mi debilidad. Yo soy un pecador. Lo más probable es que vaya a caer en la tentación, aunque yo diga que no. Mira las promesas de Dios y leemos un texto paralelo en Judas 24. Al final de la carta dice, y aquel, hablando de Dios, que es poderoso, fíjate la palabra, aquel que es poderoso, esa es la palabra, para guardaros sin caída, para preservarme, para cuidarme y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Aquel que es poderoso es Él, no eres tú. Si tú piensas que eres tú, ya vas a caer en soberbia. No, es Él para que vivas humilde. Él es el que recupera al caído. Nos puede usar a nosotros, pero es Él el que lo hace. Su poder es el que se encarga de nosotros. Su poder obra a favor nuestro para cuidarnos, para guardarnos, para restaurarnos. Y nos puede usar a nosotros. Su palabra, el Espíritu Santo. Y en su palabra dice, en Proverbios 4, dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Lindo consejo, ¿no? Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Promesa del Señor. Cuando oyes su voz, cuando te sometes a su palabra. En Proverbios 3 dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Ojo con ese confiadamente, no es como andar, aquí estoy listo. No, confiadamente es aferrado a su mano, a su palabra, guiado por su espíritu. Esa es la manera de andar confiadamente. Y si te cansas, si sufres, si estás pasando por una prueba, dice que Él da fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna fuerza. Él las da, ¿sí o no? ¿Eres un hijo de Dios? Versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Tienes vida eterna? ¿Tienes vida en Cristo ahora?
entonces vive como hijo de Dios. Gloríate más bien en tu debilidad, para que la gloria de Dios se exprese en su voluntad de guardarte de la caída. ¿No es precioso? Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu verdad, por cómo tú nos enseñas a cuidarnos de las emociones, a cuidarnos de las cosas como las vemos nosotros y no ver como las ves tú, a cuidarnos de caer en pecado y estar tan ciegos en él que no vamos a salir, sino con tu ayuda. Al contrario, ayúdanos a ver siempre cómo tú estás obrando en nosotros, cómo tu palabra nos enseña estas verdades, de someternos en todo a ti para tener esta vida en gozo. Pueden pasar mil cosas alrededor nuestros, pero podemos estar confiados, tomados, agarrados de tu mano, guiados por tu espíritu. Esa es la manera, pero reconocemos que nos cuesta, que en nuestra soberbia, en nuestro afán de solucionar las cosas, pensamos que podemos hacerlo solos, Señor, y no queremos caer en eso tampoco. Ayúdanos a confiar, y la palabra confiar en todo su esplendor. Confiar verdaderamente en ti cada día, cada decisión, cada pensamiento, para no pecar contra ti. Gracias te damos, Señor, por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.